Tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes en esta hora que Dios nos permite poder saludarles, poder bendecirles en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos aquí para desarrollar esta programación, para poder seguir llevando bendición a través del conocimiento de la palabra. Hoy estaremos compartiendo un tema muy importante que como iglesia debemos conocer y debemos saber cuál es la importancia de lo que la palabra nos enseña. Y estaremos hablando acerca de por qué Jesús mandó y enseñó a ser discípulos a todas las naciones. Porque Jesús hizo ese énfasis de hacer discípulos y no hizo énfasis primeramente en hacer ministerios. Hoy estaremos viendo en esta su programación por qué Jesús mandó a ser discípulos a todas las naciones antes que hacer ministerios. No tenemos los derechos del autor de la música, así que estaremos compartiendo este tema: ¿por qué Jesús mandó a ser discípulos y no ministerios? Así que póngase cómodo y vamos a compartir esta palabra del Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios por siempre y para siempre. Su nombre pueda ser glorificado. Bien, vamos a leer en uno de los 4 evangelios y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el poder, la honra, la gloria, la alabanza, por siempre y para siempre. Aquí estamos en esta tarde para exaltar tu nombre, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, para declarar que tú eres el Rey, para declarar que tú eres el Salvador, para proclamar tu nombre sobre todos los nombres, sobre los cielos, en la tierra y debajo la tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que pongas palabra en nuestros labios para que podamos nosotros transmitir el mensaje, el conocimiento de tu palabra.
que esta palabra lleve bendición, que el que está desanimado lo anime, que el que está triste lo consuele, que el que está caído lo levante, que el que se encuentra sin una dirección a dónde ir, tú le puedas dirigir, Padre amado, por medio del Espíritu Santo. Glorifícate en estos minutos de principio a fin, tú te glorifiques y seas tú haciendo y repartiendo por medio de tu palabra para bendición de tu pueblo, para bendición de aquellos, Señor, que aún no te han conocido, pero que tú eres Dios de misericordia y que se extiende tu misericordia a cada vida. Así que te rogamos en esta tarde que tu nombre sea glorificado y que el Espíritu Santo ponga palabra que bendiga, ponga palabra que levante, palabra que nos dé esperanza de seguir confiando, seguir creyendo y seguir cada día caminando sin detenernos. No importa cuán despacio estemos avanzando, lo importante es mantenernos avanzando siempre. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, como lo anunciamos hace unos par de minutos, ¿por qué Jesús hizo énfasis en preparar discípulos y no ministerios? Y Jesús es muy claro y hace la siguiente declaración. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todos iniciamos en la etapa de creyente y nos mantenemos siempre en creer, pero debemos avanzar en la preparación como discípulos, lo que dará paso a los talentos, a los dones y ministerios. Hoy tenemos muchos creyentes, pero muy pocos discípulos. Si bien es necesario creer primero para después ser un discípulo, no todos los creyentes quieren ser discípulos. ¿Por qué Jesús hizo énfasis primero en preparar discípulos y no ministerios? Hoy el énfasis principal es ministerios, con muy poca o nada preparación de un discípulo. Entendemos muy bien que existen y están activos los 5 ministerios, como lo dice Efesios 4:11, donde habla de los ministerios de lo que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Si bien estos ministerios están activos y es una realidad porque la palabra lo enseña, pero en esta oportunidad queremos enfocarnos verdaderamente del énfasis que Jesús hace en hacer discípulos y no ministerios. ¿Qué es un discípulo? Alguien que es enseñado por un maestro, sigue y practica sus enseñanzas. Esto es importante porque hoy en día tenemos muchos ministerios y no tenemos nada en contra de un hombre o una mujer que tiene un ministerio, que Dios se lo ha dado, gloria a Dios por ello, y que todo el mundo debiésemos anhelar, gloria a Dios. Pero cuando no hemos sido enseñados por medio de las enseñanzas básicas que recibimos nosotros como creyentes primeramente y después la enseñanza básica del discipulado, nosotros hay muchas cosas que podemos ignorarlas. Por eso es que hoy en día vemos mucha gente con ministerios, pero con muy poca o nada preparación que es necesaria para un discípulo verdadero del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es discípulo? Alguien que es enseñado por un maestro, sigue y practica sus enseñanzas. El discípulo es preparado de lo más mínimo hasta lo más grande. Cuando un discípulo es preparado de abajo para arriba, mantendrá la humildad porque sabe qué es estar abajo y cómo es mirar para abajo. Ejemplo, Jesucristo fue el maestro de los discípulos y los enseñó y preparó por 3 años y medio.
con demostraciones de su poder, enseñanzas básicas, prácticas y al alcance de todos. El énfasis de Jesucristo en hacer discípulos primero antes de ministerios. Y Jesús hace este énfasis como lo acabamos de leer. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esto es importante que podamos entender nosotros que todo creyente como un discípulo formado bajo la enseñanza básica de lo que es el Evangelio, llevará fruto como la evidencia que somos discípulos de Jesucristo. Y esto es muy importante, que nosotros debemos entender que todo discípulo lleva frutos, es manifiesto los frutos en el discípulo. Hay tres características de un discípulo muy importantes. Primera característica es que sigue a su Maestro Jesús. Esa es una característica que es inconfundible, que todo discípulo sigue a Jesucristo, sigue la verdad de su palabra. Entonces es una característica dentro de estas tres características de un discípulo. Uno, sigue a su Maestro Jesús, por donde va, a donde está, a donde lo envíen, allí sigue a su Maestro Jesús. Característica número 2 de un discípulo: está siendo cambiado por Jesús. Un discípulo está en un proceso. Y en ese proceso, ¿qué sucede con él? ¿Qué está haciendo Jesús a través del Espíritu Santo? Está siendo cambiado por Jesús. ¿Está qué? Cambiando nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, un sinnúmero de cosas. Y estamos en un proceso como discípulos. Y aún cuando pasamos ese proceso como discípulos, siempre Jesús mismo a través del Espíritu Santo nos sigue cambiando. ¿Por qué? Estamos siempre en un proceso que somos nosotros el barro en las manos del alfarero. Y el barro en las manos del alfarero tiene un proceso hasta que en el final de todo el proceso se convierte en una vasija terminada. Mientras tanto, todo cristiano estamos en ese proceso. No somos todavía una vasija terminada. Estamos en proceso, tenemos luchas, tenemos dificultades, pero estamos en ese proceso para poder nosotros continuar cada día caminando en el desarrollo de cada proceso. 3. Características de un discípulo: hace la misión de Jesús. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Lo encomendado: ir y hacer discípulos, anunciar el Evangelio para que otros crean, y después de creer sean ellos también hechos discípulos del Señor. Estas tres características son muy importantes que un discípulo debe tener como seguidor fiel de Jesucristo. Son características que son muy importantes, que nosotros debemos entender que un discípulo necesita tener estas características. Discípulo en hebreo es talmid, que tiene relación con rabino, maestro, discípulo o alumno. Discípulo en griego es apostelo, que se traduce enviado o mensajero. Hay algo muy importante aquí. Discípulo en griego es apostelo, que se traduce en enviado o mensajero. En eso se traduce. Pero verdaderamente todos los que hemos sido alcanzados, todos los que hemos sido salvos por la misericordia de Jesucristo, no necesariamente tenemos que tener un ministerio para ir y anunciar lo que es la palabra. Independientemente de que tengamos un ministerio o que no lo tengamos, es necesario ir y anunciar la palabra. ¿Por qué? Porque todos si hemos sido formados en un discipulado,
y obedecemos a lo que la palabra dice, tenemos que ir y anunciar el evangelio de la salvación de Jesucristo. Jesús enseñó a sus discípulos cómo se debe orar. Y esto es muy importante, que lo podemos ver no para vanagloriarlo, sino para darnos cuenta de una realidad que estamos viviendo como iglesia. Jesús mismo enseñó a sus discípulos cómo orar. Y tal vez alguien va a decir, no, el orar son palabras espontáneas que salen y de acuerdo a la necesidad de lo que viene en el corazón, la gratitud, se dicen a Dios. Eso es así. Pero hay algo importante, que Jesús enseñó a sus discípulos una oración que es una oración modelo que se debe de hacer siempre cuando nosotros nos presentamos delante de Dios. Y esta oración muy pocas veces nosotros como creyentes que estamos en proceso de ser discípulos, nosotros no hemos aprendido a hacer esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos que se tenía que hacer. Y veamos lo que sucede en cuanto a la oración. Lucas capítulo 11 versículo 1 al 4 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en la tentación. Esta es una oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esta forma. Y esta oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos, hoy pero muy pocas veces nosotros como creyentes, como cristianos, no la estamos usando. Y Jesús la enseñó como un modelo, que siempre que nosotros vamos a orar, vamos a ir delante de la presencia de Dios, esta es una oración que tenemos que hacerla. Y tal vez alguien dirá: no, eso se está volviendo repetitivo. Sí, se puede volver repetitivo, pero es lo que Jesús enseñó en el inicio para presentarnos. ¿Por qué? Porque esta oración es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Jesús, en el versículo 2, Lucas 11, 1 al 4, en el versículo 2, Jesús dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús está enseñando que debemos orar, y debemos dirigirnos ¿a quién? A un Padre nuestro que tenemos en los cielos. No es a un Padre que está en X o Y lugar terrenal, no. Tenemos que dirigirnos a un Padre que está en los cielos. Y cuando nos dirigimos a este Padre que está en los cielos, declaramos que santificado sea su nombre, y que venga su reino, se extienda sobre nosotros, y que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra se puede hacer su voluntad cuando clamamos al Padre que está en los cielos. Y debemos también decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué el pan nuestro de cada día? Porque todos los días necesitamos nosotros ser alimentados. Todos los días necesitamos del alimento espiritual como material. Y quien nos da ese alimento no son nuestras fuerzas. Quien nos da ese alimento es el Padre eterno que está en los cielos. Y el versículo 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metan en la tentación. Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro es muy importante. ¿Por qué? Reconocemos el poder, reconocemos el señorío de Dios eterno en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Reconocemos su poder, su gloria, su poder eterno y absoluto. Y
confesamos también en esta oración, perdónanos. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos a cada momento y necesitamos que Él nos perdone, que nos limpie, que nos purifique. Y también dice, porque así como nosotros también perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Entonces nosotros damos de lo que recibimos. Entonces, si Dios a mí me ha perdonado por medio de Jesucristo, yo tengo también que perdonar. Y es una cadena que nos conecta al Padre, pero también hay cosas que nosotros debemos hacer. En lo que esta oración del Padre Nuestro que conocemos nos enseña que debemos nosotros orar como Jesús enseñó a sus discípulos. Ahora bien, vamos a ver algunas diferencias que hay entre lo que es un creyente y un discípulo. Diferencias entre un creyente y un discípulo. El creyente gusta del halago. Como creyentes, a veces nos gusta que la gente nos vea, que reconozca esto y lo otro que hacemos. Pero el discípulo gusta del sacrificio. ¿Por qué razón? Veamos qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio, y se presenta delante de su Dios, presentando sacrificio vivo y agradable. 2. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo parte de su vida. Son dos cosas diferentes. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo parte de su vida. Son dos cosas diferentes. Uno entrega la ganancia que tiene y otro no solamente entrega la ganancia que tiene, sino que parte de su vida al servicio de ¿qué? De la obra del Evangelio de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. Reconociendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos nosotros para el Señor no es en vano. Tiene una paga. Nada es en vano, porque todo será recompensado. Hay algo importante que debemos nosotros conocer, que es hasta el procedimiento matemático del creyente es diferente al discípulo. El procedimiento matemático del creyente es diferente al discípulo. ¿Por qué razón? El creyente suma. El discípulo multiplica. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo sumar a multiplicar. ¿Por qué razón? Cuando tú sumas, 2 más 2 son 4, pero cuando tú lo multiplicas, 4 por 4 es aún mayor. Entonces, hasta el procedimiento matemático es diferente en el creyente al discípulo. El creyente suma, el discípulo lo multiplica por una cantidad que es el doble o es cuadruplicadamente más que lo que produce una suma. El discípulo no solo entrega en el Señor lo económico a la obra del Señor, entrega parte de su vida en el servicio de la obra del Señor, invirtiendo de su valioso tiempo. ¿Y cómo invierte de su valioso tiempo en la obra del Señor? El discípulo. El discípulo está evangelizando, está orando, está ayunando, está visitando al enfermo, visitando las cárceles, visitando los hospitales, haciendo obras misioneras. Esto es lo que hace un discípulo identificado con la causa del Evangelio.
Punto número 3. El creyente puede ser condicionado por las condiciones. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe y cambiar las condiciones. Lo repito. En este punto número 3, el creyente puede ser condicionado por las condiciones. A veces el creyente puede decir, no, yo ya no sigo porque la condición que estoy enfrentando ahorita es esto o el otro, no sigo. Entonces el creyente puede ser condicionado por las condiciones que enfrenta. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe y cambiar las condiciones. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 15. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, aquí estamos viendo que Moisés es un líder, ¿verdad? Y todo líder siempre es enseñado por alguien que tiene el conocimiento, ¿verdad? Moisés como líder, pues quien lo enseñó fue Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces tiene siempre un mentor y para Moisés fue el Espíritu Santo. Y vemos que Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces aquí podemos ver la actitud de un discípulo, es que aprovecha las circunstancias para ejercer su fe y cambiar las condiciones. Totalmente diferente a lo que totalmente diferente a lo que el creyente hace. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe y cambiar las condiciones. Gloria a Dios. Punto número 4. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. Eso es lo que el creyente hace, buscar palabras. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces todo esto es importante porque como creyentes, si bien nos acercamos al Señor y gloria a Dios por ello, pero necesitamos ser discipulados. Porque al ser discipulados, nosotros entendemos de la manera más correcta y más precisa de poder hacer la voluntad del Señor y lo que el Señor nos enseña. Entonces, bien, el discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Pablo, un apóstol, Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo no se limitaba, sino que se extendía y buscaba vida para cumplir las promesas de la palabra, de lo que Dios le había dicho. El 14, Filipenses capítulo 13, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo hace énfasis que nosotros somos como los que están compitiendo en una competencia terrenal. Dice Pablo que nadie es coronado si no lucha legítimamente. Entonces Pablo habla, dice que todos se preparan y se abstienen de muchas cosas para recibir una recompensa, una corona, una recompensa, pero Pablo dice que es terrenal. Pero Pablo dice que él lucha cada día para recibir una corona celestial, una corona eterna. Entonces Pablo hace siempre eso de decir, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Punto número 5. El creyente pertenece a la institución. El discípulo es la institución. 1 Corintios capítulo 12, versículo
27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿qué sucede? Esto es importante. El creyente pertenece a la institución. El discípulo es la institución misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí entre el creyente y el discípulo? El creyente pertenece a la iglesia, pero el discípulo es parte de la iglesia misma. ¿Y cómo? ¿En qué? En que el creyente, tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los días de servicio? Fíjate que no, se me olvida. ¿O en qué lugar está el lugar donde tú te reúnes? Se me olvida la dirección. ¿Cómo se llama tu pastor? Se me olvida también. Mientras que el discípulo le pregunta, ¿qué días hay servicio en donde tú te congregas? Hay servicio tal día, es servicio de esto, el tal día es servicio de lo otro y tal día es servicio de esto. ¿Y tu pastor cómo se llama? Fulano. Y él sabe toda la información de la institución. ¿Por qué? Porque él mismo es la institución y está conectado como cuerpo, parte de esa institución. Entonces, todo esto es muy importante porque aquí podemos ver la importancia. La importancia es muy importante ser creyentes y gloria a Dios por ello, pero necesitamos no solamente quedarnos ahí como creyentes, sino ser discípulos. Y cuando somos discípulos, somos enseñados y aprendemos cosas que son muy importantes, y eso hará la diferencia entre un creyente y un discípulo. Gloria a Dios. Punto número 6. El creyente aumenta la comunidad. El creyente aumenta la comunidad anunciando el evangelio y personas vienen a Cristo. Gloria a Dios por ello. Pero el discípulo, el creyente aumenta la comunidad. Aumenta la comunidad. El creyente. El discípulo aumenta las comunidades. Entonces sí podemos ver aquí cuál es el alcance y el desarrollo de lo que es el creyente, hasta dónde puede llegar el creyente y hace, y hasta dónde el discípulo se extiende y alcanza. Hechos 2:47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Cada día los discípulos predicaban y anunciaban la palabra, y cada día dice que el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. ¿Y eso por qué se daba? Por el trabajo arduo de los discípulos. Era constante, era continuo el trabajo de los discípulos. Gloria a Dios. Punto número 7. Punto número 7. El creyente espera milagros. Eso es lo que hace el creyente, espera milagros. El discípulo obra milagros. El creyente espera ser enseñado, pero el discípulo, como ya ha sido enseñado, ejerce lo que ya le fue enseñado, lo que él recibió por medio del Espíritu Santo, y el discípulo obra milagros. Hechos capítulo 5 versículo 12 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios. Punto número 8. Punto número 8. El creyente es un ahorro. El discípulo es una inversión. ¿Cómo generan más ganancias tu dinero? Que lo tengas en el banco o que lo inviertas. ¿Cómo genera más ganancia tu dinero? Que lo tengas en una cuenta a plazo fijo en el banco o que lo inviertas, que te va a generar mucho más intereses invirtiéndolo. Entonces, el discípulo el creyente es un ahorro, pero el discípulo es una inversión que no suma, sino que multiplica.
multiplica. Gloria a Dios. Cuando invertimos en la obra de Dios de la manera correcta, nuestro tiempo, finanzas, es la mejor inversión, porque un día todo se terminará, mas si perseveramos hasta el final, todo lo que hemos hecho tiene gran recompensa. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, Dios hace memoria. Dios no pasará por alto lo que tú haces, lo que yo hago en la obra del Señor. Por eso es que no nos cansemos de hacer la obra del Señor. No nos cansemos de hacer la obra del Señor. Y a veces en algún momento nos podemos sentir como cansaditos, y se entiende, pero no debemos quedarnos, debemos siempre proseguir hacia adelante, haciendo la obra del Señor. Porque recordemos que las cosas están escritas en los libros según las obras que nosotros hacemos. Si bien hay que aclarar que nadie es salvo por ninguna obra, si antes no está la fe. Pero si la fe ya está en nosotros, en Cristo Jesús, sí debemos hacer las obras que sean agradables para Dios. 9. El creyente cuida de las estacas de la tienda. El discípulo ensancha el sitio de su tienda. Son dos cosas diferentes. El creyente cuida de las estacas de la tienda, cuida de las estacas, les da mantenimiento. Pero el discípulo ensancha el sitio de su tienda. Entonces, una cosa es cuidar a lo que está marcado o hasta dónde llegan lo que marcan las estacas, y otra cosa es ensanchar el sitio de las estacas. ¿Y qué es ensanchar? Es ir más allá y expandirse. Gloria a Dios. Porque ¿qué dice Isaías 54, versículos 2 y 3? Y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Las estacas sostienen las cuerdas de la tienda, pero hay momentos que hay que meter más profundo las estacas dentro de la tienda. ¿Y cómo se hace? Dándoles golpes con un martillo. A veces dentro de los liderazgos necesitamos algunos martillacitos santos, porque cualquier viento contrario está a punto de sacarnos con todo y la cuerda de la tienda. Muchas veces la estaca se necesita hacerle punta para que entre más adentro de la tierra y pueda soportar la fuerza, el viento, sin dejarse llevar. Este proceso es doloroso, pero necesario para mantenerse y permanecer. El creyente hace hábito, el discípulo rompe el molde. El creyente tiene un hábito de ir a la iglesia. Y, por ejemplo, el creyente en el hábito va a la iglesia y le preguntan: ¿por qué vas a la iglesia? Porque el pastor dice que hay que venir y hoy es el día de culto. Eso es lo que dice el creyente. El discípulo rompe el molde. El discípulo no se acomoda en que es otro culto más. No, él está a la expectativa de que algo va a suceder y algo va a trascender más allá de lo habitual.
Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo que Jesús habla. De cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, la obra del discípulo puede ser aún mayor, cada día, cada vez puede ser aún mayor. 11. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Permíteme un segundito. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. Una cosa es tener sueños y planes, pero otra cosa es que esos sueños y planes se hagan una realidad. Porque a veces el creyente tiene tantos sueños, tantos planes, pero ninguno se concreta. Ninguno se concreta. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. Entonces, una cosa es pensar en un proyecto y otra cosa es que nosotros podamos hacer una realidad de ese proyecto. Entonces, el creyente piensa de una manera, el discípulo piensa y actúa de otra manera. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban ¿de qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. Predicaban en el templo y por las casas, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñaban y predicaban a Jesucristo. Eso era lo que la iglesia primitiva hacía por medio de los apóstoles, pero antes de ser apóstoles, ellos fueron discípulos. Gloria a Dios. Ellos fueron discípulos. ¿Por qué dice predicar y enseñar? No es lo mismo predicar que enseñar. No de lo que se expone o predica. El conocimiento de cada una es mayor y con más profundidad la enseñanza. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Cuando predicas basado en la Escritura. Y cuando enseñas basado en la Escritura, pero con más profundidad para poder presentar argumentos sólidos en qué estás enseñando, en qué te basas y qué es el fundamento de lo que estás enseñando. Punto número 12. El creyente agoniza sin morir. El discípulo muere y resucita para testificar del que da vida. Wow, son dos cosas diferentes. El creyente agoniza sin morir. El discípulo muere y resucita para testificar del que da vida. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero vino el Espíritu Santo y nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. Y Él nos dio vida y nosotros ahora testificamos de lo que Él ha hecho en nosotros. Gloria a Dios. Dice Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La historia del hijo pródigo. Punto número 13. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. Todo esto es muy importante y usted se da cuenta la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. Gloria a Dios. El creyente ha sido alcanzado, pero el creyente se queda en corto, mas el discípulo avanza y se extiende más allá al propósito para el cual Dios lo llamó y está siendo enseñado por medio de la palabra. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia fue esparcida. Y la iglesia no se lamentaba de ser esparcida. Iban predicando el evangelio por donde iban. Gloria a Dios. Punto número 14. El creyente espera todo fácil. El discípulo sabe que hay un precio que pagar. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Lo que dice el Señor. El creyente espera todo fácil. El discípulo sabe que hay que pagar un precio. Si bien la salvación ha sido un regalo dado por Dios, por medio de Jesucristo, y a ti y a mí no nos ha costado nada esa salvación. ¿Por qué? Porque se pagó un precio, pero el que pagó el precio, pagó un precio muy alto, no fue de gratis. Pagó un precio muy alto que pagó con su vida. Pero a ti y a mí no nos ha costado nada la salvación. A nosotros ha sido un regalo, ¿verdad? Pero la salvación es gratis porque es un regalo que no lo obtenemos por las obras o méritos humanos. Pero si bien después de haber sido salvos, hay una obra que hacer, hay un sacrificio que hacer. El apóstol Pablo dice que él lleva las marcas de Cristo en su cuerpo. Y todo aquel que ha sido llamado como un creyente y es un discípulo, ha sido marcado por las marcas del evangelio, los desprecios, los vituperios y cuantas cosas de las cuales el apóstol Pablo testifica. Entonces todos llevamos las marcas de Cristo. Llevamos las marcas de Cristo. El desprecio y cuantas cosas se sufre por no negar la verdad del evangelio. Punto número 15. El creyente es socio, el discípulo es siervo. Mateo 20, 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El evangelio, hay cosas que son diferentes en el evangelio a lo que es lo secular. En el evangelio todos somos servidores. Todos somos servidores. Todos somos servidores y nadie tiene servidumbre. Porque el que tiene servidumbre solo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y todo discípulo del Señor, no importa el ministerio que tengas, somos servidores. Pero hoy en día se ha pasado de que somos discípulos, servidores los unos de los otros, y hay muchos que hoy no son servidores, ellos tienen una servidumbre de la cual se aprovechan. Jesús mismo es muy claro y dice Mateo 20, 26, mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿quieres ser grande en la obra del Señor? Hay que ser servidores de todos. Pero hoy en día es a la inversa. La gente quiere tener servidumbre, pero ese no es el evangelio. Todos somos servidores los unos de los otros. Habemos muchos que nos creemos líderes con espíritu de jefes. No queremos servir, queremos que nos sirvan. Y padecemos del síndrome del sapo. Y alguien dirá, pero ¿cuál es el síndrome del sapo? Es soberbio, arrogante, prepotente y orgulloso. Y este síndrome del sapo, hoy vemos cómo se ha metido en la iglesia del Señor. Hombres que se han vuelto orgullosos, hombres los cuales ya no hay esa humildad de un siervo, de un hombre de Dios. Hombres que para que tú puedas saludarlo, te tienen que dar permiso sus guardaespaldas que están con él. Eso no es el evangelio. Jesús mismo comía entre los pecadores y él era justo, santo y puro. Y Jesús comía en medio de los pecadores. Pero hoy en día nos creemos tan santos que ya vemos a la gente con desprecio, o calificamos a la gente con quién puedo hablar, quién no. Jesús con todo el mundo hablaba. Entonces todo esto se da, ¿por qué? Porque verdaderamente no hemos sido formados como los verdaderos discípulos del Señor. Los verdaderos discípulos del Señor. Gloria a Dios. Punto número 16. El creyente es ojalá, el discípulo es heme aquí. Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, esa es la actitud entre el creyente que es ojalá y el discípulo es heme aquí. Al creyente le dice hay que hacer esto y él dice que sí, que ojalá, que sí, que ojalá. Mas el discípulo es heme aquí. Escucho cuál es la tarea que hay que hacer. 17. El creyente espera recompensa para dar. El discípulo es recompensado al dar. Hechos capítulo 20 versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Es más bienaventurado dar que recibir. Hoy este versículo bíblico, la iglesia muy poco lo decimos. Muy poco lo decimos en la iglesia este versículo bíblico. Este versículo bíblico, quien lo dicen son los boxeadores. Y dicen ellos, es más bienaventurado dar que recibir. Así que debemos nosotros de darnos cuenta si solo nos hemos quedado como creyentes o estamos siendo discipulados en el conocimiento de la palabra. Aquí vamos a dejar esta parte de este estudio, que por qué Jesús hizo énfasis en hacer discípulos y no ministerios. Porque hoy en día hay muchas cosas que se han distorsionado. Y todo se está haciendo al revés. La gente hoy en día presume y hace el alarde de ministerios, pero no es para hacer la voluntad del Señor,
sino que es para hacer su propia voluntad y hacer del evangelio un negocio, pero lucrativo. Y por eso es que hoy en día usted va a ver que muchos hoy ya no son pastores, muchos hoy ya no son maestros, muchos hoy ya no son evangelistas, muchos hoy se llenan la boca diciendo que son apóstoles, y se llenan la boca diciendo que son apóstoles o profetas. Y yo creo que a estos apóstoles y profetas falsos les queda muy bien que le digan mejor el profeta Zacarías Platita o el apóstol Zaqueo Iglesias, porque para eso es que hacen hoy alarde de sus ministerios y de tantas cosas que a la verdad hay muchos que Dios no les ha dado ese ministerio. Pero gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres de Dios que se mantienen humildes haciendo la voluntad del Señor y que anunciamos la palabra, no por ninguna ganancia deshonesta. Lo hacemos en obediencia a lo que Jesús nos mandó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso predicamos el Evangelio, por eso anunciamos esta palabra, y no nos cansaremos, no nos callaremos, seguiremos anunciando esta palabra, aún sabiendo las consecuencias que implican predicar la palabra del Señor. Así que doy gracias a Dios en esta hora por cada uno de los que se conectan en esta su programación. Les ruego, les pido sus oraciones para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos ayude y podamos seguir adelante, y que hasta el último instante de nuestra vida nosotros podamos abrir nuestros labios y podamos compartir la palabra, podamos declarar que la palabra es poder, la palabra es autoridad. Así que vamos a orar para ser despedidos en esta tarde de esta subprogramación, escudriñando el reino de Dios, y que sea Dios ayudándonos cada día y añadiendo bendición a cada hermano, a cada hermana. No importa a veces lo que estemos pasando, hay procesos, todo tiene su tiempo y lo que se quiere debajo del sol, y todo tiene su tiempo, y tal vez en este momento estamos pasando un tiempo que solamente Dios sabe, pero lo mejor de todo es que todo tiene su tiempo, nada es eterno. Todo proceso, cualquiera que sea la circunstancia que estés atravesando, tiene una fecha de inicio, pero también tiene una fecha de caducidad, y en la medida que nos mantengamos firmes, esa fecha de caducidad del proceso llega. Y lo importante es mantenernos siempre, no apartarnos, sino que guardarnos para Dios siempre. Muchas veces muchos podrán pensar o decir, no, yo creo que está descarriado o que está caído. No estamos descarriados, no estamos descarriados. Todavía, por la misericordia del Señor, estamos de pie, seguimos a veces débiles en nuestras fuerzas, pero es ahí cuando el Señor se glorifica en nuestras vidas. Así que vamos a orar para dar gracias por esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación y líbranos del mal. Gracias en esta tarde, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, porque nos da esta oportunidad de poder, Señor, compartir esta palabra, esperando
que lleve bendición, que lleve conocimiento a tu pueblo, Señor. Que tu nombre sea glorificado y que todo exalte tu nombre porque tú eres digno. Bendice, fortalece tu iglesia en la faz de la tierra. Bendiga la nación de Israel, bendiga esta nación en la cual estamos, bendiga nuestras naciones en Centro y Suramérica. Bendice los gobernantes, que los gobernantes puedan tener temor de ti, Señor, para que ellos gobiernen con justicia y de la mejor manera posible que tú les puedas guiar. Gracias te damos en esta maravillosa tarde, en el nombre maravilloso de nuestro Rey y Gran Salvador Jesucristo, al cual damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Así que bendiciones para todos y nos seguimos viendo y escuchando en una próxima programación de esta su programación Escudriñando el Rema de Dios. Así que saludos, bendiciones.